Padre, te damos gracias por este día glorioso y te damos gracias por tu Hijo Jesús, que hace este día que valga la pena vivirla. ¿Dónde estaríamos sin Jesús? ¿Cómo se verían nuestras vidas? Padre, yo digo esto a menudo, estoy lejos de lo que debería ser, pero tan lejos de quién era. Estamos tan agradecidos, Señor, por el cambio que has traído desde adentro. Sigue cambiándonos, que seamos más como Cristo. Pido esta mañana al estudiar el estudio, que seamos impactados por tu santidad, que tengamos una conciencia y un aprecio por lo fundamentalmente crítico que es nuestro entendimiento y que apreciemos tu santidad y vivamos vidas santas. Pedimos que por tu Espíritu Santo seamos enseñados esta mañana en esta área tan importante. Pedimos por la vida de los niños en su estudio esta mañana. Veo las caras, sus rostros sonrientes. Bendícelos y lo pido en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Estamos en el libro de Ezequiel, estamos en capítulos 43 y 44 hoy, y al volverte a eso, con todo el delirio de la elección, descubrí que un estado clave en la batalla es famoso por sus botellas extra pequeñas de gaseosa. ¿Saben cuál estado es? En Minnesota. Pero en nuestro estudio hoy descubrimos que ni un aspecto del templo milenial será miniatura en tamaño o proporción. Podemos ver, de hecho, de que este templo edificado en una gran escala, en una escala que acaparará las 4 diferentes estructuras que le precedieron. Y es un templo donde tú y yo, mientras seamos salvos, adoraremos por 1000 años en nuestros cuerpos resucitados. Cosas emocionantes. Profundicemos. Ezequiel 43:1. Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto, la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo haya tenido, primero junto al río Quebar y después cuando vino a destruir a Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Vimos esto la semana pasada, pero ¿qué sema? Una vez vemos la respuesta de Ezequiel que cae de rostro en tierra. Una cosa notable es que dice, era el rugir, el sonido era como el rugir de aguas torrentosas. Hay otros lugares donde describe la voz del Señor y la venida de Él de forma igual. Apocalipsis 1:15. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Me fui al internet y busqué sonidos de las Niágaras y ese sonido que truena. Y Apocalipsis 14:2 pensaba lo mismo. Oí un sonido que venía del cielo, que era como un rugido de grandes olas del mar o retumbar de fuertes truenos. Ese es el sonido que Ezequiel experimentó. Y como cubrimos la semana pasada, verso 4 dice, la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental, porque es justo una línea directa al lugar santo y al lugar santísimo. Y pienso que es la tercera parte de la Trinidad, el Espíritu Santo, que se pone en el templo, como lo hizo en la dedicación del templo de Salomón. Segunda Crónicas 7 dice que vino el Espíritu. Cuando Salomón terminó de orar, dedicando el templo, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios, las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Cuán extremo, los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. ¿Se pueden imaginar? Y yo especulo que el Espíritu Santo viene como el equipo de avance para el arribo de Jesús. Y recuerda que ese es el rol del Espíritu Santo. Su rol del Espíritu Santo es señalar a Jesús. Jamás
busca atención para sí mismo. Siempre señala a Jesús. Cuando veo al Espíritu Santo, lo veo con su mano en su boca y señala a Jesús. Ahí debes adorar, a Él debes buscar y apunta a Jesús. Y eso es lo que sucede aquí. Está preparando el templo para el arribo de Jesús. Juan 14:26 dice esto. Jesús, en el hogar de mi Padre hay un lugar, cuando mande el Consolador, hay lugar más que suficiente. Y Él va a ir a preparar un lugar. Y vemos por qué el Espíritu Santo quiere estar en el templo, para señalar a las personas, para atraer a las personas y recordar a las personas todas las cosas que Jesús les enseñará en el templo, que será de su palabra, a los que vendrán al templo en ese tiempo de 1000 años, la gente de la tierra y la gente resucitada. Isaías 2:3 dice esto: vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Isaías 54, yo les enseñaré a todos sus hijos y ellos disfrutarán de gran paz durante el reinado milenial. Entonces, siguiendo en versos 5 y 6, luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Y oí entonces que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. Y ahora está el ángel y es el Señor. Están parados, el ángel parado al frente al templo, y alguien le habla. ¿Y quién es? Jesucristo. Verso 7 dice esto. El Señor me dijo, hijo, o sea, el Señor, ahora habla a Ezequiel, el Señor, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. El Señor declara que ha vuelto a este templo a reinar. Aquí va a ser su trono. Aquí van a estar la planta de los pies con marcas de clavos, van a descansar para siempre. Chuck Smith dijo, esta palabra para siempre declara que es más importante que todo lo que se habló del tabernáculo o del templo de Salomón. En la segunda parte B dice que tanto la gente común como los líderes ya no adorarán otros dioses. Esta es la gente de la tierra. Entiendan esto. La gente común y los líderes ya no adorarán a otros dioses. Nuevamente, esto es durante los 1000 años del reinado de Cristo, que no habrá otros dioses. ¿Hasta dónde llevamos esto? ¿Quiere decir que esto es solamente para Israel? No dice esto. ¿Quiere decir que todo el mundo no va a adorar a otros dioses? Si es verdad, quiere decir que no habrán musulmanas, budistas, ningún hindú o Hare Krishnas. Todo eso va a terminarse. ¿Por qué? ¿Qué va a terminar la adoración a otros dioses? Bueno, yo creo que no va a ser por el poder contra estas personas, sino que es porque tendrán una visión traída por Jesús mismo. La luz enceguecedora de Jesús que disipará toda oscuridad y todo falso Dios. Esto no está en mis notas, pero tú puedes imaginarte a Jesús enseñando una clase de apologética y respondiendo preguntas. Y cuando la gente dice, ¿por qué no otro Dios? ¿Por qué no Hare Krishna? Puedes imaginarte esas clases. Él no va a golpear esto de la gente, sino que la verdad de la palabra de Dios va a traer luz. Yo creo que eso que va a suceder. Y recuerda que por 1000 años Satanás está
está al fondo del pozo y no va a poder impactar a las naciones. Vamos a ver eso, el impacto de eso. Y en versos 8 y 9 dice, colocaron los altares, o sea, Jesús está hablando lo que pasó en el pasado. Colocaron sus altares para sus ídolos juntos a mi altar, solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a descubrir muchas historias en Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, de reyes judíos que adoraban ídolos al lado del lugar santo o lugar santísimo, solo un muro entre ellos. Y de esto se refiere Jesús y dice, nunca más. Ezequiel 43:10, Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. El Señor dice, Ezequiel, escribe esto para que ellos puedan recordar estas dimensiones. ¿Por qué? Bueno, si piensas en esto, ¿cuándo va a importar que estas dimensiones sean recordadas? Va a ser cuando se reedifique el templo. Recuerde que durante el milenio las personas de la tierra van a ser dirigidas a la Biblia, y para ellos estos 9 capítulos de Ezequiel van a representar la profecía cumplida. Van a tener Ezequiel y el templo y pueden compararlo, y van a ver que cada dimensión que Dios le dio a Ezequiel fue cumplida y tal cual se nos dijo. Por eso dice, recuerden, esto será una evidencia enorme de mi profecía cumplida. Verso 12 dice, esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. El comentarista Block tituló esta sección de 43 hasta el capítulo 46 como el nuevo Torah, la nueva ley. Block traduce la primera oración en Ezequiel 43 como este es el Torah del templo en vez de la ley del templo. Dice, así como la mayoría de las traducciones entienden la palabra legalmente como ley y traducen Torah como ley, el sustantivo significa enseñar, instruir. De la misma manera, la palabra instrucción es el significado más preciso. Entonces, la ley del templo es instrucción, y Ezequiel refleja la antigua tradición israelita que asocia instrucción con los sacerdotes. Y Ezequiel será un libro que los sacerdotes enseñarán, y las medidas serán cumplidas exactamente, yo creo, como una poderosa evidencia de la exactitud y profecía bíblica. Y ahora Dios se mueve al altar y a los sacrificios sobre el altar en verso 13. Dice, estas son las medidas del altar. Y después comienza desde la zanja y hacia arriba. Hay muchos puntos de vistas, pero el tamaño general es 24 pies por 24 pies, o sea, es enorme. Y aunque la altura no es específica, muchos dicen que va a ser de 20 pies de alto. Ese es un altar bastante grande. Verso 19 habla de la familia y los sacrificios. En ese tiempo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano. La tribu de Leví eran los únicos que podían ministrar en el templo, y había hijos específicos de Aarón que podían ministrar, y aquí vamos a ver esta familia en particular. Entonces vemos aquí que es el sacerdote del templo milenial que ofrecerá el sacrificio por el pecado. Y si no estuviste aquí hace 2 semanas atrás, tratamos el tema del sacrificio por el pecado, y muchos se preguntan por qué vamos a todavía estar ofreciendo estos sacrificios cuando ya murió Jesús en la cruz. Bueno, como hemos visto en capítulo 14,
Entonces, estos son considerados como recordatorios señalando la obra de Jesús. Y como dijimos, los sacrificios de animales nunca quitaron completamente el pecado del hombre, solamente lo cubrían hasta que Jesús pudo quitarlos. Solo representaban una sombra de la futura realidad cumplida por Jesús en la cruz. Así que, como el pan y la copa en la cena del Señor es una representación poderosa espiritual y recordatorio de la obra de Jesús en la cruz, también estos sacrificios pueden ser considerados de manera similar, especialmente a los judíos salvos y los judíos ortodoxos salvos durante la tribulación. Entonces, 43:20 hasta el final del capítulo vemos las instrucciones detalladas de los sacerdotes de la línea de Sadoc para cómo específicamente ofrecer estos sacrificios en este altar, pero vamos a pasar ese detalle por ahora. Capítulo 44. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces estamos en la puerta oriental. Aquí el tour de Ezequiel comenzó en el capítulo 40 y ahora vuelve a esta puerta. Verso 2 dice esto: y el Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor, Dios de Israel, entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Entonces, la idea es que donde el Señor va a entrar al templo es tan sagrado que ningún humano puede entrar por ahí sin profanarlo. Entonces, la puerta oriental, que tú vas a ver, se va a cerrar por los 1000 años. Como una nota aparte, a menudo hemos dicho lo peligroso que es tomar las escrituras fuera de contexto para hacer un caso. Y este versículo es un caso puntual. La Iglesia Católica usa este versículo para probar la perpetua virginidad de María. Si alguna vez te preguntas por dónde tenían esa versión perpetua, aquí está. Miren versículo 2. Y el Señor dijo, piensa en María. Al pensar en esto, ¿cómo relaciona esto? Esta entrada será cerrada permanentemente, nunca más volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Habla de su vientre, que se va a cerrar y que ningún hombre va a entrar por ella, porque el Señor Dios de Israel entró por aquí. Jesús pasó por ahí, por eso va a ser cerrada. Aquí sí que hablamos de sacar de contexto un versículo. Fui a católicos.com, donde dice que María es la puerta del templo y Cristo es el templo profético. Entonces, esta puerta es la puerta profética a través de María de entrar al templo de Jesús. No solo donde va a haber, pasa el Espíritu de Cristo, sino que Cristo en su carne. Y es el peligro de tomar la Escritura fuera de contexto. Pero puedes ver lo que significa claramente. Verso 2, si puedes ponerlo nuevamente. El Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada. Está parado ante la puerta oriental. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí, por lo tanto permanecerá siempre cerrada. En este versículo, Block, el comentarista, dice, una vez que Jehová hace su gran entrada a su templo, nadie más puede entrar allí. Los sacerdotes deben entrar al patio interior para cumplir su servicio, pero ni siquiera ellos pueden seguir los pasos de Jehová. Bauter y Hoppe dicen, como Jehová entra al templo por esta puerta, es inapropiado que otros lo usen. Como Dios jamás dejará el templo, la puerta permanecerá cerrada. En el monte del templo en Jerusalén hoy, la puerta oriental, y ahí está, no está completamente cerrada, llena con bloques de piedra. Sí, este no es el cumplimiento de Ezequiel 4. La puerta mencionada aquí pertenece a un templo, a otra que viene de otra ubicación y otro complejo que es completamente diferente. Son los musulmanes que llenaron esas puertas, porque ellos leen que Jesús va a pasar por la puerta oriental, entonces lo bloquearon para que Él no entre.
buena suerte con eso. También hicieron un cementerio justo adelante porque dicen que él no puede pasar por la puerta porque va a profanarse al pasar por las tumbas. No creo que él va a pasar caminando. Él va a venir, ¡pum!, con fuerza. Alexander dice, esta puerta no es la puerta dorada ubicada en la vieja ciudad de Jerusalén de hoy porque las dimensiones de las dos áreas del templo son bastante diferentes. Y ahora se nos presenta al príncipe, a esta figura misteriosa. Es príncipe mencionado, es el príncipe. Dice que únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de la comida. ¿Quién es este príncipe? No, este no es. Lo digo en chiste. Este príncipe, aquí es mencionado 14 veces entre aquí y el final de Ezequiel. ¿Y quién es este príncipe? Bueno, comencemos por ver quién no es. Primero, este príncipe no puede ser Jesús. ¿Por qué? Porque verso 3 dice que come pan ante el Señor. Como es el príncipe, dice que él va a disfrutar de una comida en la presencia del Señor, sino que antes, en la presencia del Señor. Tampoco puede ser el actual rey David del Antiguo Testamento en su cuerpo resucitado, porque este príncipe tiene hijos biológicos durante el periodo milenial. No vamos a tener hijos en nuestros cuerpos resucitados. Ezequiel 14, 46, 16. Esto dice el Señor soberano. Si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencias, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. En otra prueba que tiene que ser humano y no el rey David en su cuerpo resucitado, es que este príncipe ofrece sacrificios por sus pecados, que David, en su cuerpo resucitado, no tendría que ofrecer. 45:22 dice, el día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de la tierra de Israel. Y descubrimos que él no puede hacer tareas sacerdotales como el Mesías, que quiere decir que él no puede ser el Mesías. En verso 2 del 46 dice que él adorará al Señor. Entonces, ¿quién es él? Seguramente este príncipe es uno que ni es sacerdote ni el rey, sino uno que administra el reino, uno que representa al Señor Jesucristo ante el pueblo por un lado, pero también es un ser humano que es asignado a guiar individualmente a las tribus de Israel. Quizás probablemente sea un descendiente del rey David. El profeta Osea dice este concepto en capítulo 3. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columna sagrada. Eso fue 70 antes de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Ni siquiera ídolos, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Entonces, vamos a mirar más, vamos a ver más de este príncipe y su rol la semana que viene. Luego, en 4 al 14, Dios da una lista de gente terrenal que no tendrá permiso de entrar al templo milenial. Y vemos los descendientes de Sadoc serán llamados para ministrar al Señor en el templo. Ezequiel 44. Esta es una familia que va a reinar en el templo de Ezequiel. Aquí el verso 15. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos, estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Solo ellos entrarán en mis santuarios, y esto es descendiente de Sadoc. Ellos solos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Quiero darles un trasfondo de esto. En Primera Reyes,
Salomón quitó a Abiatar, el que había sido sacerdote. Primer Reyes 2. Luego el rey Salomón dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Anatot, mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo, Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote y se cumplió la profecía del Señor que había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Y luego en ese mismo capítulo, Salomón señala o nombra a otro como rey. Después el rey nombró a comandante de ejército a Benaía en lugar de Joab y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Y entonces, antes de la destrucción en 70 a.C., era Sadoc y su familia que había sido llamado. Podemos ver el sacerdocio de Sadoc. Los hijos de Aarón fueron muertos por ofrecer fuego inmundo. Los hijos de Elí también difamaron el templo, el tabernáculo, y Abimelech y Abiatar eran los sacerdotes bajo David y finalizaron ahí. Entonces el hijo de Aarón, Eleazar, Fineas y Sadoc, y después los sacerdotes mileniales, ellos van a ser los que van a servir. Y después vemos algo importante acerca de la vestimenta de los reyes, 17 y 18. Cuando entre por la puerta del atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo. Llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga transpirar. Entonces, alguna cosa es que cuando entres al templo, prepárate para los turbantes, porque van a usar turbantes. Entonces, este es el lino versus lana, para que no transpiren. Paul Pitt, el comentarista, dice: era prohibido que los sacerdotes vistan ropa interior de lana que podría hacerles transpirar y los lleve a la inmundicia. Aunque hay varios otros lugares en el Antiguo Testamento que mandan a los sacerdotes usar ropa interior de lino, creo que este es el único lugar en la Biblia donde se nos da la razón de no usarlo, porque no deben transpirar. Block dice: todas las secreciones del cuerpo, la transpiración era profanación. Yo cuando jugaba al fútbol transpiraba mucho y siempre pensé que algo sobre usar el lino para que no transpiremos, creo que puede haber otro significado a esto. Cuando nosotros servimos al Señor no debemos luchar, esforzarnos a servir al Señor. Tenemos que trabajar, pero no de una manera fuerte, que tengo que hacerlo así. Y pensé que eso es algo muy bueno, que cuando empieces a transpirar, porque puedes transpirar con lino, pero no debes transpirar. ¿Cuántos siervos del templo y levitas que había sirviendo en el templo? Los que estaban en la puerta, los cantantes y cientos de personas. Su trabajo era tan fácil, basado en la cantidad de gente que servía. Y hay una lección en esto. Dios no quiere nuestro servicio como laboriosa o cansador, sino si algo pasa así, debemos pensar bien en eso y tenemos que corregir nuestro corazón, porque ese es el problema. Entonces Dios le dice a Ezequiel cuál era el rol. En verso 23, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Enseñarán a la gente lo que es santo y qué usarán para enseñarles la Biblia, nuestra Biblia. Y adicionalmente, en verso 24 dice esto: servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja entre mi pueblo. Eso es muy interesante. Estos sacerdotes también actuarán como jueces para resolver
conflictos genuinos entre las personas. Y en cuanto a sacerdotes que tengan propiedad, las leyes del Antiguo Testamento también se aplican aquí. En 44:28 dice, los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque yo solo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al pueblo, las ofrendas de granos, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Entonces ellos no van a ser dueños de tierra. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección para mí hoy? Yo creo que el tema del mensaje hoy es la santidad. Verso 12 dice esto: esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Yo creo que hemos perdido de vista la santidad y el aprecio de la santidad de Dios. ¿Y a qué precio? A nosotros. En 1 Pedro 1 dice Pedro, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. La Biblia dice que debemos ser santos como Dios es santo. Debemos modelar la preocupación de Dios por la santidad en nuestra vida, imitar, modelar su santidad, buscar, replicar su santidad. Pero ¿cómo podemos hacer eso si no estamos constantemente conscientes de su santidad? ¿Cuán santo es Él verdaderamente? Amigos, si la gloria de Dios vendría a este santuario en este momento, nuestra respuesta imitaría, creo yo, la respuesta de Isaías en Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, habla Isaías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Santo. Y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Yo creo que si estaríamos en la presencia del Señor, no podríamos decir más que Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Y ahí, con su rostro en tierra, estoy condenado porque soy un pecador. Soy de labios impuros y vivo en medio de pueblo de labios impuros. Y he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y ese día, cuando nosotros lo veamos cara a cara, ese día viene, y yo creo que viene pronto, donde la ley del templo será santidad. Vamos a vivir en ese día. Y hablando de la hora tarde y el llamado de Dios a la vida de santidad, por eso Pablo dice esto en 2 Pedro, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que este día llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y escuchen esto, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible, o sea, al esperar el rapto, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Estar preocupados por la santidad de Dios es mucho más importante
que lo que creo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. La santidad de Dios es la roca donde estamos parados encima de las olas de tentación. La santidad de Dios nos hace querer vivir más para Él, no menos. Si tu idea de santidad es solo un cerco, un portón que Dios pone, que no debes cruzarlo, entonces no tendrás poder a largo plazo sobre la tentación al pecado, porque el pecado te para en el cerco, deseando las cosas dañinas del otro lado. Y mientras la tentación se hace más fuerte, quizás quieras cruzar la línea para lograr lo que tu corazón pecaminoso quiere. En Colosenses 3, Pablo nos dice que la clave de vivir vidas victorias no es resultado de enfocarte en el cerco, sino enfocarte en la santidad de Dios. Pablo dijo, poniendo las cosas en las miras de arriba, no en las cosas terrenales. Pablo nos dice que concentremos nuestra mente en la santidad de Dios, no en nuestra tentación. Así es como la santidad cambia nuestra lucha con el pecado. La santidad no es poner más cercos para guardarnos el pecado, es acerca de cruzarnos a su presencia, a su esfera, para disfrutar y deleitarnos en su gloria. Es una diferencia entre Moisés al pie de la montaña, al monte Sinaí, viendo su gloria, versus subir al monte y disfrutar su gloria. No me malentiendan. Estos cercos de protección son buenos y debemos usarlos, pero si tu único plan para la santidad es poner más cercos, vas a fallar, porque los límites que ponen los cercos no tratan con el corazón. Los cercos no tratan con la satisfacción de la carne. No pueden detener nuestras manos, o sea, pueden detener nuestras manos, pero no pueden cambiar nuestro corazón. Tienen que ver con lo que no debemos hacer, no con lo que podemos llegar a hacer. La vida en santidad no es solo encerrarnos. Tiene que ver con buscar a Dios y movernos hacia adelante como resultado de ver quién es Él en toda su belleza y toda su gloria. La santidad enciende nuestro corazón a una nueva visión, un nuevo romance con Dios, nuevos afectos, nuevo poder, una nueva vida en Cristo. La santidad no es un cerco que nos guarda de sentir el mal. La santidad es una visión de mejores placeres. La santidad es tener hambre de mejores elecciones, desear mejor compañía, vivir para una mejor visión, desear dejar un mejor impacto. La vida en santidad tiene que ver con la transformación de los deseos más íntimos del corazón. Y amigos, la razón que es tan difícil resistir la tentación algunas veces no es porque la santidad es tan pesada, es porque no hemos sido impactados demasiado por la santidad de Dios. No es porque cuando se entiende bien la santidad, nuestro corazón recibe una visión del cielo. Y así es como la santidad nos cambia. Esto es lo que nos hace dejar todo para servirle, para seguirle. Esto es lo que hace que el hombre y la mujer dejen todo para entregar todo. Esto es lo que envía a miles de misioneros a lo desconocido. Es lo que, cuando miran la santidad de Él, es lo que hace que los obreros estén dispuestos a dejar su trabajo para defender la integridad santa, mirando su santidad. Es lo que hace que uno deje la borrachera, las drogas, la inmoralidad sexual, la pornografía, el chisme, la dejadez y otros pecados, es mirar a su santidad. La santidad te lleva desde adentro hacia afuera. La santidad libera tu corazón para correr con la visión celestial, para vivir en la realidad del cielo durante tu corto tiempo en la tierra. Entonces, al cerrar, podemos orar para que Dios nos dé mejor conciencia, más aprecio, más sensibilidad, una preocupación mayor por la santidad de Dios. Porque, amigos, va a transformar nuestras vidas al vivir y disfrutar y deleitarnos en la gloria de Dios. Oremos. Padre,
Te damos gracias, Padre, que por lo que Cristo ha hecho, los deleites de sus dones, y por eso podemos entrar a tu trono, a tu presencia, seguros de tu bienvenida como respuesta. Y al entrar a tu presencia, Padre, yo pido que nos des una nueva visión renovada de tu gloria y que nos cambie, que podamos caer de rostro y decir, estoy condenado, soy persona de labios inmundos, y ser transformados más y más a la igualdad a este Dios tan santo que saque de adentro del corazón, en vez de forzarnos exteriormente a ser así, que entremos al lugar santo, que seamos santos como tú eres santo. Si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el comienzo. No quiero jamás dejar un servicio sin darte una oportunidad. Si estás escuchando por internet o estás viendo por la radio, te animo a que digas esta oración. Padre, reconozco que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo la muerte de Jesús en la cruz como pago por mis pecados. Su muerte para que yo sea libre. Oh Jesús, gracias por amarme. Y ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que te honre, una vida que te agrade. Y al cerrar este servicio, clamamos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.